Agradezco a Dios que pueda grabar este tema. En este estudio vamos a hablar acerca de la última plaga que Dios envió a Egipto. Es la plaga número 10. Esta plaga vamos a estudiarla en el capítulo 11 de Éxodo, y también vamos a ver sobre ella algo en el capítulo 12. Dice el versículo 1: el Señor había dicho a Moisés, o sea, en algún momento Dios le dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después os dejará salir de aquí y aún os echará del todo. Anteriormente, Dios no había señalado, cuando enviaba las plagas, no había señalado cuándo sería o cuál sería la última plaga. Pero después de la plaga de las tinieblas, donde Faraón le dijo a Moisés que no viera más su rostro, que no quería volver a hablar con él, Dios volvió a hablarle en un momento a Moisés y le dice que después de esta plaga, no solamente Faraón los iba a dejar salir, sino que los iba a botar, que iba a apurarlos para que se acabaran de ir. Entonces Dios manda un mensaje para el pueblo, del cual ya hemos hablado en otros temas anteriormente, pero lo señalaremos aquí. Versículo 2 dice: di ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina objetos de plata y de oro. Anteriormente, Dios había dicho que las mujeres pidieran a los egipcios. Ahora Dios le está diciendo a todo el pueblo que vayan donde estuvieran los egipcios y le pidieran objetos de plata, de oro, riquezas. Y dice en el versículo 3 que Dios le dio gracia al pueblo ante los egipcios. Además, Moisés era ya un gran personaje en Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y del pueblo. A través de la historia de las plagas, Moisés iba a Faraón, hablaba con Faraón directamente, le presentaba a Faraón que dejara el pueblo, le daba la orden de Dios, señalaba cuándo iba a comenzar la plaga, en algunos momentos cuándo iba a terminar la plaga. El caso es que ya las personas, porque esto era una situación que estaba pasando en Egipto, las personas veían que Moisés tenía más poder que el faraón. No Moisés, sino Dios, el Dios de Moisés, cuyas órdenes Moisés recibía, se las daba Aarón, y ellos, Aarón y Moisés, al faraón de Egipto, veía que se cumplían. Y entonces ya Moisés era un personaje en Egipto en el cual los mismos siervos de Faraón y el pueblo de Egipto tenían más confianza, porque veían el poder de Dios a través de las plagas, y también la solución era el mismo Moisés. Entonces, cuando Dios manda que vaya a los egipcios y le pidan, Dios dio gracia, o sea, intervino en la mente de los egipcios y también de los
hebreos para que ellos fueran a pedir con convicción y con seguridad y el pueblo le daba, le dio. Y hay una parte, y lo veremos también, donde dice que así los israelitas despojaron a los egipcios. La plaga, ahora que Moisés está anunciando a Faraón y a los egipcios, era algo muy, muy serio. Dice el versículo 5: y morirá todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva o de la sierva que está tras el molino, o todo primogénito de la bestia. O sea, desde el más encumbrado que es Faraón, hasta el esclavo o la esclava que molía las bestias, todo primogénito iba a morir. Y entonces, junto con esa muerte, el versículo 6 dice lo que iba a pasar en Egipto. Y habrá un gran clamor por todo Egipto, como no lo hubo nunca, ni lo habrá jamás. Moisés anuncia esta plaga, la muerte de los primogénitos, y que esa muerte iba a causar un gran clamor, porque en cada casa iba a haber alguien que moría. Pero Dios otra vez iba a hacer una diferenciación entre los egipcios y los israelitas. Estas palabras ya las dijimos cuando estuvimos analizando sobre las cosas que Dios mandó que se hicieran preparándose para esta plaga. Entonces dice el versículo 7: pero entre los israelitas, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre egipcios y los israelitas. Dios aquí, antes que suceda, le está diciendo a Faraón lo que va a suceder por su obstinación de no dejar salir a los israelitas, de mantener a los israelitas cautivos. Esto todo lo están escuchando los egipcios, lo están sabiendo. Faraón, cuando Moisés fue a anunciarle esta plaga, tampoco pudo hacer nada contra Moisés, porque Dios era el que lo estaba mandando y Dios los protegería. Y entonces Moisés le está diciendo a Faraón algo más que iba a suceder. No solamente que él lo iba a dejar salir de Egipto a los israelitas, sino que dice que entonces los siervos vendrán a mí, tus siervos, o sea, los servidores de Faraón, dice Moisés, vendrán a mí e inclinados ante mí dirán, sal tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto saldré. O sea, por la obstinación de Faraón de no dar la libertad a los israelitas, Moisés le está diciendo ahora que cuando venga la muerte sobre todos los primogénitos, que los israelitas no pasará nada. Y cuando llegue ese momento de la muerte, los mismos siervos de Faraón vendrán donde estaba Moisés para pedirle, ya no para autorizar, sino para pedirle. El mismo Faraón iba a venir a pedirle a Moisés, a rogarle que se fuera.
no era solamente ya de permiso, sino que ante la evidencia del poder de Dios, la obstinación de Faraón era algo que estaba ya sostenido solamente por el capricho de Faraón en no dar su brazo a torcer delante de Dios, pero los egipcios están viendo que lo que está haciendo Moisés se ve y entonces tienen temor ahora, no solamente de la muerte de los primogénitos, sino de que todos ellos iban a ser destruidos. Pero Moisés iba con Faraón y Faraón mantenía su posesión y eso causó en Moisés un enojo. Dice el texto bíblico que aquí, en esta ocasión, cuando Moisés va donde está Faraón y le dice este mensaje de Dios y Faraón mantiene su obstinación, Moisés se enojó. Nosotros en un estudio futuro que vamos a tener sobre Moisés, vamos a notar lo importante de esta declaración de que Moisés se enojó, porque la Biblia enseña que en ese tiempo el hombre más manso que había era Moisés, pero en la obstinación de Faraón, Moisés llegó a enojarse por las cosas que estaban sucediendo. Dios, dice el versículo 9, le había dicho a Moisés que Faraón no lo iba a oír, que no iba a reconocer las maravillas que Dios había hecho, estaba haciendo, iba a hacer en Egipto y que Faraón no los iba a dejar salir. Dice el versículo 10, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pero el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no lo dejó salir de Egipto. Aquí hemos visto, hemos señalado algunas cosas sobre las plagas, sobre esta plaga que estaba cayendo, el trasfondo de lo que sucedió cuando Moisés va delante de Faraón, le dice lo que le está diciendo de la plaga y Faraón mantiene su obstinación. Hay algunas cosas que quiero compartir sobre la importancia de esta plaga, pero lo voy a hacer en este mismo tema un poquito más adelante, porque ahora vamos a ir al capítulo 12 del libro de Éxodo y vamos a analizar eh, lo que está escrito aquí sobre la misma plaga. Allí Moisés le avisa a Faraón, ahora la plaga tiene efecto. Dice a partir Éxodo capítulo 12, versículo 29 en adelante. A la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta medianoche no significa que fue la medianoche del momento en que Moisés fue a decirle a Faraón de la plaga, porque en la preparación de la Pascua ya hemos visto el tiempo que transcurrió donde se hacía el preparativo del Cordero Pascual, todas las instrucciones de lo que estaba relacionado con el Cordero Pascual, que es decir, que pasaron días sin que sucediera nada. Es posible que el mismo faraón y los mismos siervos de faraón, la corte de faraón, al ver que pasaban días y no sucedía nada, llegarían quizás a pensar que en esta ocasión no iba a suceder nada. Pero llegó el momento, llegó un día por la noche, ya estaba todo el preparativo hecho, los israelitas tenían listas ya para comer la Pascua, los puertas, los postes y el dintel de la puesta de las puertas de cada casa estaban
manchadas con la sangre que habían puesto. Y cuando llegó ese momento, dice, a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Llegó el momento en que llegó la plaga y todos los primogénitos murieron. Ahora en el cumplimiento de esta décima plaga, donde todos los primogénitos mueren, vamos a analizar qué significaba esto. Como hemos visto en las plagas anteriores que cayeron, Dios estaba eh, enviando esa plaga a Egipto, pero los dioses en quienes los egipcios confiaban, desde el sol, el principal dios que adoraban, Dios lo oscureció, vinieron las tinieblas y el ataque que Dios hacía a Egipto a través de las plagas, se veía que los dioses egipcios no tenían ningún poder. Ahora en esta plaga se va a notar más la inutilidad de la adoración de los egipcios en los dioses que ellos adoraban y que Dios era el verdadero, porque el mismo faraón decía o les enseñaba a los egipcios que Faraón era el hijo de Ra, el hijo del sol, el hijo del Dios que ellos adoraban. El hijo de Faraón que lo iba a sustituir en el reinado también sería el hijo del Dios Sol. Pero los animales, los egipcios adoraban, ya hemos hablado del bueyapis, de la vaca, todo. Los egipcios adoraban hasta los gatos, que muchas veces momificaron hasta los gatos. Adoraban a los animales. Ahora, todo primogénito de todo animal, de cada casa, cada primogénito en Egipto moría. Y eso significaba mucho, porque si el primogénito estaba vivo y tenía un hijo, el primogénito de este primogénito también morían los dos, todo el que fuera primogénito. Cuando esto sucedió así, aquella noche que esto sucedió, se levantó Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa sin muerto, sin muerto de personas y sin muerto de animales, animales que ellos adoraban. Aquella noche se despertaron los egipcios a esa medianoche cuando pasó el ángel destructor de Dios, porque el mismo Dios hizo esto, el mismo Dios dijo que él lo iba a hacer. Aquí está registrado en la Biblia. Y cuando esto sucedió, el clamor de los egipcios, el dolor fue inmenso. Y en ese momento ya Faraón no se obstina más, por el momento vamos a ver, no se obstina más en oponerse a Dios. Y Faraón, en esa misma noche, después de la medianoche donde los primogénitos habían muerto, llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, salid de mi pueblo, vosotros y los israelitas, id a servir al Señor como habéis dicho. Ya les dijo, salgan todos con todo lo que tienen. Dice el versículo 12, llevad también vuestras ovejas, vuestras vacas, marchaos.
váyanse y llévense todo lo que tienen. Pero después de decir esas cosas, Faraón dijo otra cosa, y bendecidme también a mí. ¿Por qué le había dicho bendecirme también a mí? Porque hasta este momento Faraón y los egipcios habían visto que Moisés traía la maldición y sucedía. Decirle ahora a Faraón a Moisés, bendíceme a mí también, estaría esperando que esa bendición también fuera efectiva, porque le estaba pidiendo que lo bendijera. La Biblia no dice en este relato lo que sucedió sobre esto, el pedido de Moisés sobre esta petición de bendición sobre Aarón, perdón, sobre Faraón. Pues lo que estaba sucediendo era que el mismo Faraón había atraído sobre él toda esta situación por su rebeldía contra Dios. Y versículo 33 dice, y los egipcios apremiaron al pueblo y se apresuraron a echarlos del país, porque decían, todos vamos a morir. ¿Por qué el ser humano tiene que ser tan obstinado? ¿Por qué las personas tienen que luchar contra Dios hasta última hora? La expresión de que Dios endureció el corazón, ya le expliqué en temas anteriores, lo repito aquí. No es que Dios estaba obligando a Faraón a decir que no, era que Faraón, esa era su decisión. ¿Por qué tenía que esperar hasta este momento? ¿Por qué tenía que esperar que se murieran todos los primogénitos si ya Dios se lo había dicho? ¿Por qué no lo había hecho antes? Así sucederá con todos los que a través de todos los tiempos se han rebelado contra Dios. Desde Lucifer, que fue el primero que se rebeló contra Dios, hasta el último ser humano que se rebela contra Dios y no se entrega a Dios, no va arrepentido delante de Dios, buscando perdón, buscando reconciliación con Dios, sino que eso lo van a hacer cuando ya el pecador, raíz y rama, vaya a ser destruido para siempre, cuando ya van a ser destruidos, que no tienen otra opción que reconocer la bondad de Dios, de reconocer quién es Dios, esperan hasta última hora. Desde luego, esto también es obra del diablo y hace que los pecadores no busquen a Dios, que se rebelen contra Dios a costa de su propia destrucción y de su propio malestar. Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos estudiando estos temas, donde se hablan acerca de estas cosas, y vemos en la historia entre el bien y el mal, cómo hay tantas personas que mueren, cómo hay tantas cosas feas que suceden, aún hasta los hijos de Dios, cómo han tenido, han sufrido y hemos sufrido o tendremos que sufrir por ser fieles a Dios. Pero una cosa es amar a Dios y entregarse a Dios y reconocerle. Y otra cosa es rebelarse contra Dios. Porque el pecador, en detrimento de ellos mismos, se mantiene rebelándose contra Dios. Cuando esto sucedió y los egipcios y Faraón le dicen a los israelitas, váyanse, los israelitas salieron de inmediato. Ya ellos habían pedido el oro, la plata y las riquezas a los egipcios. Ya ellos la tenían. Y entonces ellos salen de inmediato. Pero tanto fue la situación que se presentó con esta plaga, que no solamente salieron
de Egipto los israelitas, sino que aprovecharon la ocasión y una gran multitud de personas que no eran israelitas, podían ser de los mismos Ixos que vivían en Egipto, podían ser de otros esclavos, de otras personas no egipcias que estaban en Egipto, quizá algún egipcio con temor a Dios, pues salió, aprovechó la ocasión y salieron junto con los israelitas. Y finalmente dice aquí en el versículo 36, el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios y les dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. Dios le dio gracia y los egipcios le dieron a los israelitas todo lo que le pidieron. En otro estudio vamos a mirar esto que estamos diciendo y vamos a hablar acerca de esta multitud. Con respecto a esta décima plaga, llegamos hasta aquí, hasta el momento de la muerte de los primogénitos en Egipto, de los israelitas que ellos no sufrieron nada porque se entregaron a Dios y aceptaron a Dios. Hasta este momento llegamos en este estudio de esta plaga. Te pido que compartas este estudio con otras personas para que también puedan ser beneficiadas. Y un último comentario ahora con todas las plagas. En estos estudios que hemos estado teniendo y que hemos finalizado con esta décima plaga, no significa que hayamos dicho todo lo que se puede decir, todas las enseñanzas que se puedan tener, porque hay muchas más cosas que hacer o que de decir con respecto a esto. Seguramente en temas futuros que nosotros vayamos a compartir, podamos volver a alguna de estas plagas para enseñar alguna cosa. También otros pueden enseñar. Y tú mismo que estás oyendo lo que yo estoy diciendo, puedes investigar, puedes estudiar lo que la Biblia dice y encontrar otras enseñanzas más. Pero en un resumen, de todo esto es, no es sabio contender contra Dios. No es sabio no obedecer a Dios. Lo sabio es creer en Dios y entregarse a Dios y obedecer a Dios. Lo sabio es estar de parte de Dios, no en contra de Dios. Dios nos ayude para que siempre podamos nosotros decidir por Dios y estar de parte de Dios. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en nuestra próxima grabación.